Hola, sean todos bienvenidos a la tercera sesión del curso de desarrollo de aplicaciones para iOS. En esta sesión vamos a estar trabajando ya de lleno en lo que es el lenguaje de programación Objective-C y vamos a estar viendo un poco los componentes del framework principal del lenguaje que se llama Foundation Framework. Vamos a estar hablando un poco sobre las clases que componen dicho framework, particularmente el NSObject, NSString, el Mutable String, etc. Vamos a ver también un caso bien particular de enumeración dentro del lenguaje. Vamos a hablar acerca de las propiedades o los property lists y vamos también a ver un poco lo que son los user defaults. Adicionalmente vamos a ver cómo hacer el alojamiento en memoria y cómo podemos inicializar nuestros objetos en nuestro código. Por último, ya en la sesión práctica les voy a mostrar un poco cómo trabajar con un demo que utilice una estructura dinámica que probablemente algunos de ustedes no conocerán si han trabajado en lenguajes como C o C++, Java, que es precisamente el diccionario. También junto con el diccionario vamos a estar trabajando el ejemplo de la enumeración y vamos a estar usando algunas clases propias del lenguaje junto con el concepto de introspección, a ver cómo podemos trabajar con ese concepto a nivel de código. Bien, para hablar un poco de Foundation Framework, ya yo les había comentado en la primera sesión que este es el framework principal del lenguaje, es decir, este framework engloba todas las clases base que tú puedes utilizar que ya están definidas en el lenguaje como tal. Hay una clase muy particular que es precisamente la clase NSObject y esta clase es una clase básica del lenguaje porque, como su nombre lo indica, permite definir lo que es un objeto como tal. Por tanto, es como la clase Object de Java en el sentido de que es una clase genérica que te permite manipular cualquier tipo de objeto. De hecho, te permite hacer el manejo de la gran mayoría de los objetos del SDK de iOS y de hecho implementa métodos para la gestión de la memoria. También implementa métodos para hacer la introspección, que la vamos a ver justamente ahora en el demo. Y fíjense que, por ejemplo, aquí pueden encontrar diferentes métodos que pertenecen a la clase NSObject. Hay uno de ellos en particular que es bien importante, que es el description. El description es equivalente al toString de Java, en el sentido de que tú puedes darle un formato al objeto que tú quieres mostrar. Por tanto, resulta sumamente útil sobreescribir el método en cada una de las clases que tú tengas, porque de alguna forma tú puedes sobreescribir cómo mostrar el objeto a través de una impresión por el terminal. Entonces, también tenemos otra clase importantísima que es el NSString. De hecho, si se fijan, todas las clases que son propias del lenguaje comienzan con NS algo, NSObject, NSString, etc. El NS, de hecho, proviene de Next Step, que de hecho fue la compañía que creó Steve Jobs cuando salió de Apple. Y de hecho, Next creó toda la tecnología base para lo que hoy conocemos como el entorno de desarrollo de Xcode, junto con la incorporación de Objective-C como lenguaje primario para hacer el desarrollo de aplicaciones. Entonces, producto de que Apple compró en 1997 Next, precisamente Apple incorporó todo este conocimiento, todo este know-how dentro de su tecnología y bueno, simplemente dejaron la nomenclatura de referencias a las clases que son NS cualquier cosa. Entonces, cuando vean un NS en el código, pues saben que es una clase propia del framework de Objective-C, del SDK de iOS. Y de hecho, pues el NS viene del nombre de la compañía de Steve Jobs que creó cuando salió de Apple. Pero bueno, retomando aquí nuestro caso del NSString, fíjense que es una clase que te permite manejar cadenas de caracteres, básicamente son strings de tipo internacional, lo cual implica que soportan cualquier tipo de idioma. Y lo más importante es que también están en formato Unicode, lo cual te permite pues trabajar el string justamente en ese formato estándar. Se utiliza en iOS como una sustitución de los char asterisco de C, porque ciertamente yo en C podía definir arreglos de caracteres o también podía definir apuntadores a char, como arreglos dinámicos de caracteres. Aquí el NSString viene siendo la sustitución de justamente el char asterisco de C. El compilador crea un NSString a través de la notación arroba y la cadena, es decir, cuando tú quieres crear un string de forma literal, tú lo que puedes hacer es simplemente utilizar el arroba y colocar entre comillas dobles el string que tú quieres asignar a la cadena. Digamos que no es tan natural como en Java, en el sentido de que simplemente haces la asignación del string, sino que simplemente tienes que colocar siempre el arroba.
Una instancia de un string no puede ser modificada, es decir, en ese sentido un NSString es inmutable. Una vez que tú le asignas un valor al string, no implica que no puedas cambiarle el valor, pero lo que implica es que la cadena, al ser inmutable, si tú quieres modificar el valor del string, pues tendrías que asignarle otra cadena. Y al asignarle otra cadena, automáticamente lo que ocurre por detrás es que se asigna una nueva dirección de memoria para almacenar ese valor. Con lo cual, la cadena anterior pues simplemente queda en desuso, y de hecho aquí, como también existe en Java el garbage collector, pues yo también tengo un garbage collector que se encarga de hacer toda la liberación de la memoria. Claro, en versiones anteriores del Xcode, como no existía el garbage collector, era bien engorroso estar muy pendiente de si la cadena efectivamente tú la reescribías, si quedaba una cadena suelta en memoria, etc. Pero realmente el NSString es una cadena inmutable. Entonces, usualmente cuando un NSString envía un mensaje, siempre se retorna el valor a una nueva cadena. Por ejemplo, supongamos que tengo este método que está acá. Display viene siendo, por ejemplo, un label en el cual yo quiero plasmar algún texto. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Display setText para invocar el método setText del label. Y luego paso como parámetro la cadena que yo quiero setear dentro del label. Entonces puedo, por ejemplo, hacer lo siguiente. Tú puedes tomar displayText, es decir, tomar lo que ya está dentro del label, y a ese string hacerle un string by appending string, un dígito, por ejemplo. En ese sentido, yo lo que estoy haciendo es crear realmente una cadena nueva al momento de hacer el string by appending string. Lo que pasa es que desde el punto de vista de desarrollo es transparente que tú estás creando una cadena nueva, pero realmente eso es lo que está ocurriendo por detrás. Existen enormes cantidades de métodos disponibles para trabajar con un string, y son métodos que te permiten hacer conversiones, manejar URLs en el caso que estés haciendo alguna sincronización a través de alguna web, por ejemplo, trabajar con subcadenas, conversiones de tipos de datos, etc. O sea que la clase NSString es bien completa en ese sentido. ¿Qué pasa si yo quiero tener una cadena que yo pueda mutar? Es decir, que yo no desee que se genere una cadena nueva cada vez que yo creo un valor o le asigno un valor nuevo al string. Bueno, en ese caso, Objective-C trae una clase bien particular llamada NSMutableString, que básicamente, como su nombre lo indica, es una versión totalmente mutable del NSString. Es decir, es básicamente una cadena de texto, solamente que la cadena es mutable. Por tanto, cuando tú asignas una cadena nueva al NSMutableString, no se crea en memoria un nuevo espacio para alojar ese string, sino que simplemente se utiliza la misma dirección de memoria. Claro, esto antes de la existencia del garbage collector del lenguaje era bien importante, porque tú tienes que tomar en cuenta si vas a utilizar un NSString o un NSMutableString. Pero desde la existencia del garbage collector, pues ya usualmente uno suele trabajar directamente con el NSString, porque la liberación de aquellas direcciones que queden sueltas, pues las maneja directamente el garbage collector del lenguaje, y por tanto para mí como desarrollador es completamente transparente. Entonces, esto hace básicamente lo mismo con un NSString, solo que no obliga a crear un objeto nuevo cuando se le asigna alguna cadena al string. Yo también puedo encontrarme con una clase dentro del framework llamada NSNumber. Como su nombre lo indica, el NSNumber permite manejar números, pero es básicamente una clase envoltorio, es decir, es tal cual como la clase integer de Java, en el sentido que te permite envolver el tipo de dato en una clase que tú puedes manipular. Entonces, por ejemplo, tú puedes manipular dentro de una clase NSNumber cosas como un entero, un double, un float o incluso un bool en el caso de que quieras manejar un booleano, porque ciertamente el bool puede verse como 1 true, 0 false. Entonces fíjense lo que yo puedo hacer. Yo puedo crear un objeto de tipo NSNumber, es decir, NSNumber asterisco num. Recuerden que aquí cuando hablo de objetos tengo que utilizar el asterisco. Y a ese objeto inicializarlo con lo siguiente. De la clase NSNumber yo quiero invocar el método numberWithFloat 53.5. Aquí hay ciertos métodos que pertenecen tanto a la clase NSString como a la clase NSNumber, que son métodos estáticos. Quiere decir que son métodos que tú invocas directamente a través de la clase. Es decir, yo no necesito crear un objeto de tipo NSNumber para, por ejemplo, invocar el método numberWithFloat.
Así como tengo el método numberWithFloat, pues también tengo los métodos numberWithInt, numberWithChar, numberWithBool, etc. ¿Qué pasa si eventualmente yo quiero revertir ese cambio? Es decir, si yo quiero tomar mi float, que está en un formato de NSNumber, y yo lo quiero transformar. Pues es algo tan sencillo como simplemente decir float f igual a el objeto, que sería num, e invocar el método floatValue. Ese método lo que hace es devolver el valor en float de lo que tiene dentro el NSNumber, que en este ejemplo sería precisamente 53.5. Entonces, es muy útil cuando se quieren manipular estas primitivas en colecciones, porque de hecho ya lo vamos a ver ahora, las colecciones necesariamente tienen que manejar objetos. Por tanto, tú no puedes insertar un entero dentro de una lista dinámica en Objective-C, sino que tienes que convertir eso, a juro y porque sí, en un NSNumber. También tengo la clase NSValue, que como su nombre lo indica, es básicamente una clase envoltorio que permite manejar otros tipos de datos que no son objetos, o sea, son valores que tú quieres manejar. Por ejemplo, tú puedes generar un NSValue para manejar un tipo de dato que no sea formalmente un objeto. Caso típico, estructuras tipo C. Es decir, si yo genero una estructura, un struct, como lo puedo hacer en C, esa estructura tú la puedes envolver dentro de un NSValue, porque es básicamente una clase envoltorio que manipula cualquier cosa que no sea formalmente un objeto. Tengo también la clase NSData, que como su nombre lo indica, pues te permite manejar un conjunto de bits. La clase NSData es realmente útil cuando tú quieres manejar, por ejemplo, data que tú puedes convertir en arreglos de bits. Supongamos que tengo una imagen y la imagen la quiero traducir en un arreglo de bytes para enviarla, por ejemplo, a través de una llamada post de un JSON o algo por el estilo, pues tú directamente puedes utilizar el NSData para transformar la imagen en un arreglo de bytes. Entonces, usualmente el NSData se utiliza para salvar, restaurar y transmitir data a través del SDK de iOS. A través de esa transformación, tú puedes convertir tu objeto en un objeto de tipo NSData y ya ese objeto es más fácil manipularlo para hacer ciertos envíos, para hacer salvado de datos, etc. El NSDate, pues como su nombre lo indica, es básicamente la clase date de Java para Objective-C. Es una clase que te permite manejar fechas. Es decir, básicamente es la misma funcionalidad de la clase date de Java. Y en ese sentido yo no voy a profundizar mucho por ahora en cómo manipular la clase NSDate. Simplemente quiero hacer un paneo muy por encima de las clases que componen el framework. Esta clase NSDate también involucra otras clases como el NSCalendar, que es precisamente para generar un calendario, el NSDateFormatter, que ya sabrán para qué es, o sea, se utiliza para generar el formato de la fecha que se quiere manejar, por ejemplo, día, mes y año, año, mes, día, etc. Y una clase llamada NSDateComponents, que te permite también manipular componentes adicionales a una fecha. Luego, ya teniendo en cuenta estas clases base, pues podemos comenzar a trabajar con las colecciones formalmente en Objective-C. Algo que a mí me gusta mucho de las listas dinámicas, o de estas clases que manejan colecciones dinámicas en Objective-C, es que, digamos, el esquema es muy parecido al de Python, en el sentido de que, digamos, por ejemplo, en Java si uno analiza, pues existen diferentes tipos de colecciones, cada una con una particularidad, cada una se puede utilizar para algo bien puntual. Pero eso implica que tú al final como desarrollador tienes un montón de listas dinámicas que tú no sabes cómo manipular. Es decir, al fin y al cabo hay tantas estructuras que tú te puedes perder dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, lenguajes como Python o incluso Objective-C no se complican la vida creando una enorme cantidad de colecciones, sino que simplemente definen 2, 3 tipos de colecciones y con esas colecciones uno puede desarrollar cualquier tipo de lista dinámica que uno quiera. La primera lista que vamos a ver es precisamente el NSArray. El NSArray es básicamente un arreglo dinámico. Es un conjunto ordenado de objetos y eso es importante porque pueden estar ordenados. El problema con el NSArray es que es inmutable. Es decir, una vez que tú inicializas la estructura, pues no puede ser modificada. Es decir, una vez que yo inicializo mi estructura con valores, tú no puedes ni agregar ni remover objetos dentro de la colección. Algunos métodos importantes de esta clase que se pueden utilizar son, por ejemplo, el count, que fíjense que el count lo que hace es devolver un entero que te indica
cuántos elementos tiene la lista. Object at index, en el cual tú puedes, dado un índice, obtener el objeto que está dentro de ese índice. Y fíjense que hay algo bien particular, y es que ese método me devuelve un objeto de tipo ID. El ID es básicamente una variable genérica. Es como si uno estuviera hablando en términos de un NSObject. Pero tú utilizas el ID para hacer referencia a una variable que se puede comportar de diferente manera, o sea, dependiendo del ámbito en el que lo invoques y de cómo lo utilices. Es decir, se utiliza precisamente para garantizar el polimorfismo dentro de la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque ciertamente si tú manejas una lista de personas, pues cuando tú haces object at index, él te va a devolver es un objeto de tipo persona. Pero si manejas digamos, una lista de tipo carro, pues cada objeto que está dentro de la lista es de otro tipo distinto. Entonces, como en el NSArray tú tienes que definir la estructura genérica, porque el NSArray está definido en función de Objective-C, no lo estás definiendo tú, pues el tipo de dato de respuesta debería ser justamente de tipo ID. ¿Qué pasa si yo quiero ordenar la estructura? Tú puedes utilizar un método llamado sortedArray using selector, en donde le pasas lo que se conoce en Objective-C como un selector. El selector es un mecanismo que tú puedes utilizar para, en este caso particular, ordenar la lista. Yo no voy a entrar mucho en detalle con respecto al ordenamiento y a la utilización del selector aquí, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo importante es entender que yo puedo ordenar un NSArray utilizando precisamente el método de ordenamiento. También tengo un método llamado lastObject que te indica cuál fue el último objeto que tú insertaste dentro de la lista. Este método es muy útil porque si tú tienes una lista totalmente vacía y tú llamas al método lastObject, él te va a retornar nil, es decir, él te retorna nulo, lo cual te indica que si ese retorno del método es nulo, pues no hay elementos en la lista. Es decir, te sirve para validar que la lista esté completamente vacía en el código. ¿Qué pasa si yo quiero una estructura en la cual yo pueda mutar el contenido? Es decir, que yo pueda, por ejemplo, agregar, eliminar, etcétera. Pues simplemente tú puedes utilizar lo que se conoce como el NSMutableArray, que es básicamente una versión del propio NSArray, solamente que es completamente mutable. Es decir, tú puedes modificar la estructura. Por tanto, él se comporta como un NSArray, solamente que tiene unos métodos adicionales, porque por ejemplo tú puedes añadir un objeto, tú puedes hacer un addObject, este objeto a la lista, así como tú también puedes hacer un insertObject, el objeto en una posición determinada. Entonces básicamente se comporta como si fuera un NSArray, solamente que pues es mutable. Y aquí comenzamos a trabajar con una estructura que es probable que muchos de ustedes no hayan manejado en otros lenguajes de programación, pero es una estructura muy útil, que se llama diccionario, o en este caso NSDictionary. Esta estructura te permite también almacenar datos de forma dinámica, pero es básicamente una tabla de hash. Es decir, los objetos deben ser obtenidos siempre en función de una clave. El diccionario per se es inmutable, es decir, una vez inicializada la estructura, tú no puedes ni agregar ni remover objetos dentro del NSDictionary. Las claves deben ser objetos válidos que deben estar implementados. Esto lo que implica es que cualquier clave que tú utilices siempre tiene que ser un objeto, es decir, tú no puedes utilizar como clave un entero, un float o un double, tú tienes que utilizar un objeto. Por ejemplo, si quieres utilizar un número, tú puedes utilizar un NSNumber como clave dentro de la estructura. Pero, digamos, siempre tienen que ser objetos, no pueden ser tipos de datos básicos. Por lo general, las claves pueden ser objetos de tipo string, es decir, tú puedes tener una clave que sea una cadena, pero no es limitativo, es decir, puede ser cualquier tipo de objeto del lenguaje. Algunos métodos importantes de esta clase son, por ejemplo, el count, que es para contar, object for key, es decir, dame el objeto para una clave en particular, NSArray all keys, en el cual simplemente te va a dar un arreglo dinámico que contiene todas las claves del diccionario. Por ejemplo, también puedes hacer un all values, en donde simplemente él te va a devolver un arreglo con todos los valores del diccionario. Y si eventualmente tú quieres modificar la estructura, puedes utilizar lo que se conoce como el NSMutableDictionary.
Es básicamente una versión mutable de la estructura anterior y de hecho tiene algunos métodos interesantes, como por ejemplo el método setObject, el ID, que es el objeto que quieres insertar, forKey, la clave respectiva. Si quieres remover, pues también puedes utilizar el método remove, que es removeObjectForKey. Le pasas el ID de la clave y él va a remover el objeto asociado a esa clave que estás pasando como parámetro. Tú también puedes invocar un método llamado addEntriesFromDictionary y le pasas como parámetro otro diccionario distinto. Entonces, básicamente tú puedes agarrar un diccionario ya existente y ya con ese diccionario introducirlo por completo en la otra estructura. Yo aquí les traigo algún ejemplo gráfico de cómo sería un diccionario, porque a veces sé que es difícil imaginarse la estructura, pero básicamente si uno ha trabajado en C con listas dinámicas de memoria, lo que tú tienes como un diccionario es una lista de listas. Es decir, tú tienes una lista principal, que es la que ven ustedes aquí arriba, donde tengo los keys, y esas claves te permiten agrupar elementos que son justamente los que vienen abajo en la lista secundaria. Las keys entonces permiten agrupar ese conjunto de elementos bajo un mismo valor, que sería la clave, y luego digamos, las listas secundarias lo que contienen son los valores asociados a una clave en particular. ¿Para qué se puede utilizar esto? Bueno, porque por ejemplo tú pudieras tener un diccionario donde tú tengas a todas las personas que están inscritas en el registro electoral para votar, y tú pudieras tratar de agrupar a todos los votantes por estado. Entonces, digamos, tu lista principal, tus claves deberían ser los estados, es decir, cada uno de los estados que componen el país, y luego los valores que están asociados a cada estado son cada una de las personas que están inscritas en ese estado. Claro, yo cuando trabajo con el diccionario puedo modificar la estructura para hacerla mucho más compleja, porque tú pudieras tener un diccionario con las claves, por ejemplo, las claves de estado, y luego los valores no serían las personas, sino que cada nodo que compone la lista de valores puede ser a su vez otro diccionario. Porque entonces tú pudieras tener a la gente agrupada por estado, por, digamos, parroquia, si lo quieres ver así, y luego por parroquia tener justamente el listado de valores, que serían las personas que están adscritas al CNE justo en esa parroquia. Entonces, básicamente esa es la estructura básica de un diccionario, es una lista de listas. También tenemos otra estructura llamada el NSSet, que es básicamente un conjunto no ordenado de objetos. Es básicamente la clase list o mejor dicho, la interfaz list de Java, y se comporta básicamente como el array list o el propio vector de Java. Es inmutable, es decir, ciertamente una vez que tú creas el NSSet no puedes modificar la estructura. Algunos métodos importantes de esta clase son, por ejemplo, el count, que siempre está presente. Un método que se llama containSObject, que te permite determinar a través de un booleano si el objeto está contenido o no dentro de la estructura. AnyObject, lo cual lo que hace es devolverte un objeto, y básicamente este AnyObject se comporta como el lastObject del NSArray, es decir, cuando tú preguntas AnyObject, estás preguntando si la lista del NSSet tiene algo. Si te devuelve nil, quiere decir que no hay nada en la lista. Si te devuelve algo distinto de nil, quiere decir que hay un elemento, y de hecho ese elemento será el primero del NSSet. Member también te puede servir para validar si el objeto que estás pasando como parámetro es miembro de la lista. Particularmente, este método hace uso del isEqual y retorna, perdón, el match del objeto. O sea, te retorna el objeto que está ubicado en esa posición con la que él hizo match dentro de la lista. Si yo quiero modificar la estructura, pues puedo utilizar el NSMutableSet, que es básicamente una versión mutable del set original. Tiene algunos métodos como el añadir y el remover. También puedes utilizar algunos métodos interesantes, como por ejemplo la unión, porque tú puedes unir un set con otro. Entonces tú puedes generar la unión de conjuntos. Y así como puedes unir conjuntos, puedes intersectarlos. Entonces es sumamente útil cuando quieres hacer intersecciones de colecciones para saber, por ejemplo, tráeme todos los elementos que están aquí en esta colección, en la primera, y que también están en la segunda. Y él hace el cruce y te devuelve la intersección.
Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, no hay una cantidad enorme de colecciones que tú puedes utilizar. Básicamente hay tres. Tenemos los NSArray, tenemos los NSDictionary y tenemos los NSSet. Cada una de esas colecciones tiene su versión mutable en el caso de que tú quieras agregar y eliminar dentro de la estructura, pero básicamente tenemos tres grandes colecciones que podemos utilizar en el lenguaje. Lo otro es ver, ok, ¿cómo puedo hacer yo para recorrer las estructuras? Y para eso podemos utilizar un concepto bien interesante que es el concepto de la enumeración. La enumeración te permite ciclar de forma eficiente entre los objetos de una colección. De hecho, Objective-C soporta el uso del método for-in, o digamos de la instrucción for-in, de una forma muy similar a como lo hace Java. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un NSArray de objetos de tipo NSString, es decir, tengo básicamente una lista de palabras. Tú puedes tener tu inicialización, tú puedes decir NSArray es igual a mi array, igual a lo que fuera. Y luego puedes hacer un for para decir lo siguiente. For NSString asterisco string in my array. Básicamente lo que estás diciendo es, para cada string que esté dentro del array, yo quiero hacer algo en particular. Por ejemplo, por decir algo, yo puedo generar un método, mejor dicho, una variable de tipo double, a la cual le voy a asignar el double value del string que está ahí adentro en esa posición. Y bueno, de repente hago algo con ese double, o sea, qué sé yo, lo sumo, lo resto, hago alguna operación. Pero el punto es que el for-in automáticamente recorre la lista, es decir, él automáticamente va a pararse en el siguiente elemento, en el siguiente, hasta que efectivamente yo llegue al final de la lista. Por ejemplo, si tuviera un NSSet de objetos ID, es decir, de objetos genéricos, es decir, en esa lista puedo meter un objeto de tipo carro, un objeto de tipo persona, un objeto de tipo profesor, etc. Yo pudiera tener la inicialización de la lista y luego puedo hacer lo siguiente, for id object in my set, entonces yo puedo hacer algo aquí adentro. Entonces fíjense lo que voy a hacer. De hecho, yo voy a mostrarles aquí cómo hacer el concepto de introspección dentro del código. Como los elementos que están dentro de la lista son objetos de tipo ID, es decir, son genéricos, tú puedes hacer lo siguiente. Ya dentro del for, tú puedes preguntar cosas como estas. If el objeto is kind of class en ese string class, básicamente lo que estás preguntando es si el objeto que está en una posición determinada dentro de la lista pertenece a la clase en ese string class. Es decir, si básicamente el objeto que está dentro de esa posición es un string o no. Entonces, si eso es así, tú puedes enviar algún mensaje con toda la seguridad de que obj es de tipo string. ¿Qué pasa cuando yo quiero ciclar a través de un diccionario? Bueno, como el diccionario tiene claves y valores, tú deberías ciclar de la siguiente manera. Tú primero instancias el diccionario y luego preguntas o dices dentro del for para cada clave, o sea, cada ID key dentro del diccionario, tú lo que vas a hacer es utilizar el método object4key. Entonces básicamente vas a decir del diccionario, yo quiero el objeto de clave tal. Y eso te va a devolver ciertamente un ID que puede ser un objeto simple o puede ser a su vez otra lista o puede ser un diccionario, etcétera, etcétera. ¿Qué es el property list? El property list es básicamente una colección de colecciones, ¿sí? Yo de hecho ahorita en el código, cuando veamos la parte del ejemplo, les voy a mostrar en qué consiste un property list. Particularmente, cualquier colección que contenga objetos que pertenezcan solo a las siguientes clases pueden ser considerados un property list. Por ejemplo, NSArray, NSDictionary, NSNumber, NSString, NSDate, NSData, etc. Un NSArray viene siendo una propiedad si y solo si todos sus miembros lo son. Es decir, si todos los miembros del NSArray pertenecen a alguna de las clases que les menciono justamente arriba. Entonces, por ejemplo, un NSArray de string puede ser considerado un property list. Es correcto. Un NSArray de NSArray será un property list si y solo si todos los miembros de este último también son property list. Un diccionario va a ser un property list si y solo si todos sus valores y claves también vienen siendo property list. ¿Por qué a mí me interesa definir esto? O sea, ¿por qué yo tengo que definir un property list? Bueno,
El SDK de iOS provee un gran número de métodos que trabajan directamente con el property list, y de hecho ya les voy a mostrar en qué consisten. Son usadas normalmente para leer datos de algún lugar o escribir datos en algún lugar. Es decir, tú puedes utilizar un property list para guardar y leer data. El NSUserDefaults son básicamente estructuras de persistencia, de almacenamiento, muy ligera de datos que utilizan los property lists. Es decir, el NSUserDefaults va de la mano con el property list. Son básicamente diccionarios que persisten en memoria. O sea, tú puedes garantizar la persistencia en memoria de ese diccionario de datos. Ahora, aquí lo importante es recalcar que no son una base de datos. Es decir, tú no deberías utilizar un property list y un NSUserDefaults para guardar, por ejemplo, todos los datos de usuarios de una aplicación. O, por ejemplo, toda la información de las personas que votan en un país determinado. ¿Por qué? Porque precisamente la persistencia que se genera con esta estructura es muy ligera. Es decir, tú puedes guardar cosas como, por ejemplo, las configuraciones de la aplicación, puedes guardar, por ejemplo, cosas muy puntuales, como por ejemplo un ID o tal vez un token que haya sincronizado, pero no puedes utilizar el property list y el NSUserDefaults como bases de datos. Cuando yo quiero inicializar objetos dentro de la estructura, o sea, dentro de lo que es la estructura de codificación de Objective-C, tú puedes hacer lo siguiente. A ver, tú puedes tener una subclase de NSObject, ¿sí? Y en principio, aquí aplicamos el mismo concepto de Java en el sentido de que cualquier clase que tú definas o que ya exista en el lenguaje, por defecto siempre va a heredar de NSObject. Entonces, aquí es necesario invocar el inicializador de la superclase. En caso que el inicializador de la superclase devuelva nil, pues también debe hacer lo mismo el inicializador de mi clase. Aquí yo presento, de hecho, dos versiones para hacer la inicialización. La que van a ver a la derecha es como se suele trabajar desde la versión 4.1 de Xcode. La versión izquierda es como se solía trabajar en versiones anteriores. Entonces, en versiones anteriores, cuando tú generabas tu constructor, el constructor o el inicializador de una clase siempre comienza con la palabra init, porque eso indica que eso no es cualquier método, sino que es un constructor. Tú generas el constructor de tu clase, sabemos que ese constructor está devolviendo un objeto de tipo ID, y básicamente aquí lo que hago es invocar al método init de la superclase. Si ese método me devuelve un valor válido, distinto de nil, entonces yo inicializo los atributos que haya definido dentro del if. Y luego lo retorno al mismo, o sea, hago un return de this o, ya hablando formalmente de Objective-C, de self. Si no, en cualquier caso siempre voy a retornar nil. ¿Cómo se hace ahorita en las versiones más nuevas de Xcode? Es básicamente el mismo código, solamente que se hace un ligero cambio. Tú primero haces la llamada al init, y esa llamada es asignada a él mismo, es decir, se lo asignas a this o a self. Si self devuelve algo distinto de nil, entonces tú procedes a inicializar los objetos allá adentro. Los atributos o los objetos que estén componiendo la propia clase. Y luego simplemente lo que haces es retornar self para indicar que lo retornas a él mismo, ya sea que esté en nil o ya sea que esté inicializado con los atributos de la clase. Bien. En el próximo video yo les voy a mostrar un demo para que vean cómo trabajar con la estructura del diccionario. Vamos a aplicar un poco los conceptos que hemos visto acá. Vamos a hacer una captura de palabras o números desde la interfaz gráfica, desde la vista, y vamos a llevar un acumulado del total de palabras y el total de números que se han ingresado en la aplicación. De hecho, van a poder ver cómo desarrollar este ejemplo en el video que les voy a montar también en el canal. Y simplemente va a ser la parte práctica, de esta sesión, de esta tercera sesión del curso de aplicaciones para iOS.